Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buen día para todos. Un gusto saludarlos a través de este medio, deseándoles lo mejor y solo lo mejor así sea. Vamos a continuar con nuestras clases de Sagrada Escritura en la materia de Historia de nuestra Salvación, que habíamos dejado suspendidas pues por la semana pasada, por las razones que ustedes ya se enteraron, y quiero aprovechar a través de este video que estoy grabando para darles las gracias a cada uno de ustedes, sobre todo por su apoyo espiritual, que sin duda nuestro buen Padre Dios tomó a bien y recobró la salud mi hija. También sin hacer de lado el apoyo material que me brindaron, que la verdad en esos momentos fue de gran ayuda. Quiero agradecerles de manera personal ese acto de fe que se vio reflejado en cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. A nombre mío y a nombre de mi familia, muchísimas gracias. Vamos a comenzar pues nuestra clase, no sin antes encomendarnos al Señor. Hoy estamos martes 3, semana número 31 del tiempo ordinario. Hoy celebramos a San Martín de Porres. Y una pequeña biografía que tengo aquí para compartirles dice: el santo de hoy nació en Lima, Perú, de padre español y de madre mulata en el año 1579. De jovencito aprendió el oficio de barbero cirujano, que luego, al ingresar a la orden de los predicadores dominicos, ejerció ampliamente en favor de los pobres. Llevó una vida de mortificación, de humildad y de gran devoción a la Eucaristía. Murió por allá en el año de 1639. Pues hoy la Iglesia celebra la memoria de este gran santo, San Martín de Porres. Cabe señalar que mi madre me puso este nombre, Martín, precisamente por San Martín de Porres. Y bueno, pues la oración dice así: vamos a encomendarnos al Señor, pidiéndole sobre todo perdón por todas aquellas faltas que hayamos cometido de manera voluntaria o involuntariamente. Y también le pedimos al Señor que nos fortalezca en la fe. Y pedimos de manera especial por todas aquellas personas que están enfermas, sobre todo por esta dichosa pandemia, y por nuestro hermano Polo, al que veo que el Señor le ha llamado a su presencia, para que lo tenga pues a bien y tome en cuenta no tanto sus faltas, sino su amor y su servicio a Dios. Decimos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, que llevaste a San Martín de Porres a la gloria celestial, por medio de una vida escondida y humilde, concédenos seguir de tal manera sus ejemplos, que merezcamos como Él ser llevados al cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a tomar nuestro manual de historia de nuestra salvación, historia de la salvación, y vamos a la página, creo yo que vamos en la página número 39. Página 39. En esta ocasión, en el capítulo 2.8, estamos estudiando lo que se conoce como el profetismo de Israel, los profetas, y abarcan aproximadamente del siglo XI a.C. al siglo V a.C. aproximadamente. Ese periodo, repito, es el llamado periodo profético. Nuestro primer párrafo de la página 39 dice así: la ambientación histórico-cronológica. Acuérdense que yo les he dicho que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, no nos cayó del cielo, sino que precisamente va a irse formando en un tiempo y espacio de la historia de la humanidad. Por lo tanto,
cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, también estamos leyendo parte de la historia de la humanidad, porque la palabra de Dios precisamente va a ir encuadrando en la historia de la humanidad. Por eso hablamos de una ambientación histórica, cronológica, porque tenemos muchos libros o documentos extra bíblicos que hacen referencia a lo que hoy vamos nosotros a estudiar en la Sagrada Escritura, que es la época del profetismo de Israel. Por lo tanto, el primer párrafo dice así: la época de los profetas coincidió aproximadamente en el tiempo de los tres grandes imperios que provocaron precisamente el exilio del reino del norte, el exilio del reino del sur y el retorno del reino del sur. Abro un paréntesis, miren, el sacerdote jesuita que se llama José Luis Sicre, este sacerdote biblista que ha dado muchísimas conferencias y del cual pues yo me considero un admirador de él, cuando da sus clases, sobre todo de Antiguo Testamento, este sacerdote dice que para poder estudiar el Antiguo Testamento tenemos que tener un conocimiento básico de las diversas culturas que existieron en aquella época. Estamos en el 3000 a.C. Por lo tanto, es importante conocer un poquito sobre la cultura egipcia, la cultura asiria, la cultura babilonia, la cultura persa y sobre todo la cultura griega. Aquí nosotros estamos hablando de tres grandes imperios: Asiria, Babilonia y Persa. ¿Por qué es lo que está diciendo aquí? Que la época de los profetas, ¿sí?, coincide precisamente en estos tres grandes imperios. Dice más adelante: todos estos acontecimientos forman parte de la historia de la salvación. Por lo tanto, la época de cada imperio sirve de marco histórico a cada época en que estuvieron los profetas presentes. La semana antepasada nosotros ya vimos la época asiria y vimos que en la época asiria hay un profeta muy particular que es el profeta Isaías. De hecho, leímos ese pasaje bíblico del capítulo 6 del profeta Isaías, del capítulo 7 de Isaías, versículos del 1 al 9. Eso lo vimos la semana antepasada. Entonces, vemos cómo esta parte de la historia nos la está narrando perfectamente bien la Sagrada Escritura. Hoy vamos a la época babilónica. Voy a la página 40, la época babilónica. No sin antes recordar un poco, contextualizar sobre todo el concepto del profetismo de Israel. Y para ello me voy a apoyar en este libro que es de José Prado Flores y el libro se llama Historia de la Salvación. Vamos a leer la página, sobre todo va a ser la página 87. Repito, es para contextualizar el concepto de profeta o qué tenía que hacer un profeta para que se entienda. Dice, página 87, se los comparto. Dios formó a su pueblo, en primer lugar, mediante su palabra viva y eficaz, que es más punzante que espada de dos filos, y no vuelve a él sin haber cumplido su misión. Aquí el autor de este libro está parafraseando prácticamente algunos textos bíblicos, como será la carta a los Hebreos y el libro del profeta Isaías. Determinó comunicar esta palabra por medio de un pueblo profético, dentro del cual se distinguieron hombres singulares y carismáticos llamados profetas. Inciso A. ¿Qué es un profeta? El profeta no solo habla de Dios, sino habla en nombre de Él. Hablar de Dios lo puede hacer cualquiera, pero en su nombre solo aquellos que son llamados especialmente
para llevar a cabo este ministerio profético. Por lo tanto, el profeta es receptor y transmisor al mismo tiempo. Inciso B. Como receptor. El profeta es ante todo un hombre que escucha a Dios, sensible para captar los mensajes divinos y descubrir el plan salvífico. Dice el dicho, y dice bien, nadie da lo que no tiene. Y si el profeta comunica un mensaje de Dios es porque antes lo ha recibido. Por eso nadie como él puede llamarse hombre de Dios. Vive siempre en su presencia y lo ha hecho centro de toda su vida. Si habla a los hombres la palabra de Dios, es porque antes ha tenido una experiencia íntima de comunicación con Él. Su cualidad más importante consiste en descubrir e interpretar el misterio de Dios y de su plan salvífico. Se le llama también el vidente porque sabe percibir lo que otros no son capaces. El mensaje al profeta le puede llegar de muy diferentes maneras. Primero, a través de la vista. 2, a través del oído o un sueño. Pero mayormente por una inspiración interior. Ahora, el profeta como transmisor e intérprete. El mensaje que ha recibido lo comunica a los demás. Punto y seguido. Naturalmente no es un instrumento pasivo. La claridad, nitidez y fidelidad de la transmisión dependen de varios factores. En primer lugar, si ha estado sintonizado con Dios y si no extingue al espíritu que actúa en él. No por ser instrumento, pierde su responsabilidad. Aquí voy a abrir un paréntesis. Esto es muy cierto. Esto lo dirá el profeta Ezequiel en un momento dado, cuando se propone al profeta como un centinela. Y evidentemente el profeta dice que la responsabilidad que recae sobre él es muy importante, porque prácticamente la salvación del pueblo va a depender de ese profeta, que no esté dormido y que pueda pronunciar la voluntad de Dios en el momento oportuno, pero que lo externe, que lo haga. Porque si él lo hace oportunamente y denuncia el pecado y anuncia la salvación, y si aquellas personas o aquella persona no escucha el mensaje del profeta de Dios y muere, el profeta prácticamente no tiene culpa de lo que le pueda pasar a estas personas o a esta persona después de su muerte, porque ellos no quisieron aceptar el mensaje. Caso contrario, si el profeta no denuncia y anuncia de manera oportuna a la sociedad actual o a la persona a quien se dirige, no le advierte porque se ha quedado mudo o simplemente no expresó la voluntad de Dios y muere aquella sociedad o muere aquella persona, entonces la responsabilidad cae sobre el profeta, porque no atendió el llamado de Dios y no fue capaz de advertirle a una sociedad o a una persona su mala conducta y que la corrigiera. Aprovecho para recordarles que nosotros, cuando fuimos injertados en el cuerpo místico de Cristo a través del bautismo, fuimos consagrados profetas, reyes y sacerdotes. Por lo tanto, en ese profetismo común que tenemos, seguimos teniendo esa misma responsabilidad que un profeta Isaías, o que un profeta Ezequiel, o que un profeta Jeremías. La misma responsabilidad tenemos. Por eso es muy importante que no nos callemos, que no permanezcamos mudos,
Viene a mi mente el pasaje aquel del Apocalipsis en el capítulo 3, cuando dice el autor del libro las siguientes palabras que dijo Jesús: yo los quiero fríos o yo los quiero calientes, porque a los tibios los rechazo, los vomito, dice el texto, con mi boca. Muchos intérpretes, muchos exégetas han visto este pasaje bíblico como una advertencia a que el cristiano no puede ser alguien pasivo, titubeante. El cristiano tiene que ser alguien activo. Y yo creo que eso nos lo dejó clarísimo cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, porque el Evangelio de Marcos, desde el momento en que lo empezamos a estudiar, es un evangelio de acción, de movimiento, de actuar, de ser protagonistas, no ser simples espectadores. Así que insisto, nosotros como verdaderos profetas tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde, porque la historia del pueblo de Israel es el fiel testimonio de una sociedad que se adormece, que se adormila, que queda pasiva, y entonces encuentra el rechazo de su Dios, y este Dios fue capaz de dejarlos a merced de sus enemigos. Y esto lo atestigua, repito, la historia. Es más, si tú dices, bueno, la Biblia puede estar tendenciada, podríamos pensarlo. Si tú lees cualquier obra de estas culturas que yo mencioné, egipcia, asiria o babilónica, nos habla de que estos grandes líderes políticos sometieron a ese pueblo llamado judío. Entonces, yo creo que estamos muy a tiempo de que despertemos en nosotros ese deseo de ser auténticos y verdaderos profetas del siglo XXI. Pero nada más que hay una advertencia. Aquí se citó un dicho: nadie da lo que no tiene. Si vas a advertirle a alguien de su mala conducta, primero tienes que estar consciente de no estar en las mismas circunstancias. Acuérdense de esas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio que ya estudiamos. Te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no adviertes la viga que está en tu ojo. Fíjate nada más ese contraste, ¿no? Una paja y una viga. Así que bueno, claro que somos profetas, pero hay que ser auténticos y verdaderos profetas, denunciando y anunciando, pero que no estemos nosotros en una condición de crítica o de calumnia. Cerramos el comentario, continúo con lo que dice el libro. Dice: Dios utiliza a los hombres que usan sus propias facultades para manifestar a la humanidad el misterio de su plan salvífico. La variedad en la recepción y transmisión del mensaje depende en gran parte del temperamento personal y de las dotes naturales de cada profeta. Porque vamos a encontrar profetas de pronto que son un poco más relajados, pero vamos a encontrar profetas que son muy rudos, muy duros, muy expresivos. Recordemos que Dios está actuando en ellos de manera sobrenatural. Y entonces este profeta va a actuar también en base a su personalidad. Tenemos el caso de un Isaías, ¿no? Muy docto, muy culto el hombre. Pero no me imagino a un Isaías como a un Jeremías o como a un profeta Amós. Sus personalidades son muy distintas, son muy diferentes porque se desarrollaron en ambientes culturales muy distintos. Es como los autores sagrados, los que escribieron la Sagrada Escritura. O sea,
viven inmersos en su mundo y en su cultura, por lo tanto algunos se van a dejar ver muy cultos a la hora de escribir y otros no tanto. Pues esto es lo que le da originalidad a la profecía. Más adelante dice, el profeta no es un fugitivo de la realidad que escapa hacia un futuro que todavía no existe. Voy a explicárselos de otra manera. Repito lo que dice este párrafo, dice, el profeta no es un fugitivo de la realidad que escapa hacia un futuro que todavía no existe. Esto yo lo entiendo así. Imagínense que alguien venga y nos diga ahorita, miren, la ciudad de Guadalajara en 50 años va a ser la ciudad número 1 del mundo en seguridad, en economía, en desarrollo industrial, desarrollo tecnológico, desarrollo económico, etc. Pero eso va a ser en 50 años. Casi estoy seguro que más de alguno diríamos, ¿y a mí de qué me sirve que la ciudad de Guadalajara en 50 años tenga esas cualidades? No me sirve de nada. Así el profeta. El profeta bíblico habló a sus contemporáneos para una realidad y una problemática presente, no tanto futura. Por eso está diciendo aquí, el profeta no es un fugitivo de la realidad que escapa hacia un futuro que todavía no existe. Es un intérprete de los signos de los tiempos. Es decir, es un sujeto que se ajusta a esa realidad que él está viviendo y se da cuenta de las injusticias que sus contemporáneos están sufriendo y quiere cambiarlas. Pero el único modo de cambiarlas es advirtiéndole a la sociedad presente que tiene que cambiar para que esto no siga pasando. Más adelante dice, hombre de acción que se sumerge y mezcla en la vida del pueblo. Vive intensamente su presente, pues sabe que de éste depende el futuro. Por eso de ahí la insistencia de parte de aquellos que nos dedicamos a la evangelización por oficio, de insistir en un cambio, en una metanoia, en un cambio de mentalidad. Así lo sostiene Jesús en el Evangelio. En el Evangelio dice Jesús, conviértanse porque el Evangelio está cerca. Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca, Conviértanse. Es más, el Evangelio de Mateo, tanto insiste Jesús en esa palabra de conviértanse y conviértanse y conviértanse, que cuando él le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues simple y sencillamente unos dicen que eres Jeremías. ¿Y por qué Jeremías? Porque Jeremías es el profeta de la conversión. Jeremías habla mucho de convertir, de cambiar, pero que cambien en el presente, porque de ese cambio va a depender el futuro. Nada más ponte a pensar en la sociedad en la que vivimos si nuestros antepasados, vamos, ¿qué te gusta? 2 generaciones atrás, si hubieran cambiado de mentalidad, ¿qué sociedad seríamos hoy? Pero lamentablemente no es así, porque lo hemos dicho una y otra vez, los sistemas globalizados, los totalitarismos, los monopolios, jamás van a apostar porque una sociedad cambie interiormente. Lo quieren mantener entonces sumiso, a raya a la sociedad, para que ellos puedan
prosperar, prosperar y prosperar. Yo los invito, estimados compañeros, a que a ejemplo de Jesús revolucionemos nuestra sociedad, porque eso hizo Jesús. Jesús nos habló de un cambio, pero un cambio de adentro hacia afuera. Y en la medida que nosotros hagamos ese cambio, estamos asegurando un futuro próspero. De lo contrario, seguiremos y seguiremos en las mismas circunstancias. Bueno, hasta aquí el comentario que leí de este libro. Vamos a nuestro manual y vamos a la página 40. Vamos a ver la época babilónica. En esta ocasión voy a alternar un video que les voy a dejar por ahí para que ustedes lo vean y podamos ir compaginando lo que yo voy leyendo y para que también el video te pueda ayudar mucho. Bien, página 40, época babilónica. Estamos en el año 625 al 538 a.C. Un poco de historia. Dice: el imperio asirio, obra de Teglatphalasar III, de Salmanasar V y de Sargón II, todos estos asirios, conservó aún su poderío durante el reinado de Asurbanipal. Pero a la muerte de este rey comenzaron los problemas internos y externos. Cabe señalar que esto es lo que le pasa a todos los imperios. El problema a veces de su debilitación no es externo, es interno. Eso le pasó incluso a Roma. Roma, que en su momento fue un imperio esplendoroso, se vino hacia abajo. ¿Y dónde fue su falla? Interna. Por eso dice: a la muerte de este rey comenzaron los problemas internos y externos. Por el norte, los medos hacen frecuentes incursiones, por allá en el año 620, aunque el nuevo rey de Babilonia es Nabopolassar, quien el año 612 se apodera de Nínive y de la capital Asur. Con ello, Asiria desaparece de la historia para siempre. El nuevo imperio babilónico nace con Nabopolassar, que se sublevó y se apoderó de Asiria, como se ha señalado, poniendo su capital en Babilonia. Su hijo, el gran Nabucodonosor, alcanzó notables éxitos políticos y militares. Casi un siglo desde el 700 a la fecha, el Reino del Sur, aquí te invito que busques un mapa, ¿sí? Un mapa de Palestina en este periodo e identifiques cuál es el Reino del Sur. El Reino del Sur estaba bastante tranquilo debido a las reformas de un rey llamado Ezequías. Pero su hijo Manasés no lo secundó mucho, se vuelve a ser vasallo de Asiria. Por lo tanto, la degradación moral y religiosa era evidente. Miren, cuando hablamos de una degradación moral y religiosa, es que este rey llamado Manasés prácticamente va a instituir en el Reino del Sur santuarios paganos, cultos paganos. Incluso se va a encontrar la llamada prostitución sagrada. Por eso hablamos de una degradación moral. El Reino del Sur, en épocas del rey Manasés, fue una época muy difícil para el pueblo de Dios, en el que prácticamente lo experimentaron todo. Nada nuevo para nosotros el día de hoy. Nuestra sociedad en la que vivimos, una sociedad que hasta el día de hoy se jacta por ser católica, pues de alguna manera es una sociedad que también está cayendo poco a poco en una degradación moral, poco a poco. Y esto se debe precisamente a esos grandes países que de alguna manera van influyendo poco a poco en el pensamiento de la cultura occidental como es la nuestra. Bien,
Dice al final: afortunadamente el rey Josías, o sea, ya hablamos del rey Ezequías, ya hablamos del rey Manasés, ahora hablamos de Josías. Dice: afortunadamente Josías retoma la reforma religiosa y se libera de Asiria. Al enfrentar a Egipto, que estaba en contra de Babilonia, muere en Megiddo. Estamos hablando del rey Josías. El rey Josías prácticamente es contemporáneo del profeta Jeremías. Entonces es muy interesante estudiar un poquito la historia de este rey, el rey Josías, porque fue uno de los mejores reyes que tuvo el Reino del Sur y que probablemente pudo haber llegado a niveles interesantes de superación, pero lamentablemente este rey muere en un intento por frenar un apoyo bélico que se le iba a dar a los asirios. Prácticamente este rey muere, pierde la vida en esa batalla contra los egipcios, y en ese momento dice la historia que Egipto prácticamente toma el Reino del Sur. Y bueno, Jeremías va a tratar por todos los medios posibles de liberarse de este yugo ahora de los egipcios. En la página 41, el primer párrafo dice: en el año 605, Nabucodonosor derrota a Egipto. Entonces Jeremías advierte del castigo que viene del norte si no se convierten, y busca llevar más a fondo la reforma religiosa. Para el profeta Jeremías, porque ya lo estudiamos, yo recuerdo que con ustedes vi profetas preexílicos. Cuando hablábamos del profeta Jeremías, decíamos que este profeta ve la voluntad de Dios en el sometimiento a Babilonia. Es una manera inteligente. Nosotros tenemos un dicho, ¿no?, en la actualidad, que dice: no te pongas con Sansón a las patadas. O sea, si tú estás viendo que el nuevo líder mundial es Babilonia, ¿cómo se te ocurre ponértele a Babilonia cuando no tienes ni siquiera la infraestructura para enfrentarlo? No la tienes. Entonces el rey Jeremías insiste: miren, para que nosotros como pueblo, como nación, podamos sobrevivir, Dios dice: sométanse a Babilonia. Y tenemos una acción simbólica de parte de este Jeremías que se pone aquí sobre sus hombros. Incluso por ahí les puse la imagen de un yugo, de esos que usaban los bueyes para arar, donde le está diciendo al rey: mira, entiende, acata la voluntad de Dios. Dios me ha dicho: sométanse a Babilonia, si es que quieren sobrevivir. De lo contrario, atiendan a las consecuencias. Y esto es lo que está diciendo aquí. Dice: Jeremías advierte del castigo que viene del norte si no se convierten a la voluntad de Dios, y busca llevar más a fondo la reforma religiosa. La historia nos dice que al final el pueblo, a final de cuentas, cae Jerusalén en el año 586. En la página número, déjenme ver dónde está, página 45, por ejemplo, aquí tenemos un mapa y aquí nos habla de los exilios, y aquí vemos por lo menos la deportación del reino del norte hacia Nínive en tiempos de los asirios, y luego la deportación en el año 587 por parte de Nabucodonosor, que se lleva a los israelitas, a los judíos, hacia Babilonia. ¿Por qué? Porque este fue un hecho indiscutible. El pueblo no acató la voluntad de Dios dicha por boca de su profeta, y entonces las consecuencias son fatales. Y luego dice aquí al final: Ezequiel, desterrado con el pueblo, será el modelador del alma religiosa del pueblo en el exilio. Es decir, contemporáneos son Jeremías y Ezequiel. Nada más que Jeremías se quedará en Jerusalén y Ezequiel será llevado a Babilonia.
Así que ambos profetas de Dios tratarán de decirle al pueblo por qué se dio esta catástrofe. Simplemente no supieron acatar la voluntad de Dios. Dice que el exilio dura cerca de 50 años aproximadamente, aunque una carta que dirige Jeremías precisamente a los exiliados nos dice que duró más años. Y el último párrafo que tenemos es la época persa. Entra en escena Ciro el Grande, por allá en el año 559 al 529, quien derrotó a los babilonios en el año 539 y permite al año siguiente la repatriación del pueblo. La reconstrucción del pueblo se enfrenta a grandes problemas económicos, religiosos y sociales. Económicos, claro, porque Nabucodonosor destruye prácticamente la ciudad, las murallas y el templo, y bueno, lo que queda en Jerusalén no es más que un rescoldo de la nación de Israel. Y obviamente el problema aunado pues es un problema religioso. Tenemos o sigue presente la idolatría, y hablar de problemas sociales sigue presente la injusticia. Aquí toca turno al profeta Ageo, al profeta Zacarías, que van a exhortar la reconstrucción del templo y a ser fieles a la ley de Dios. En el año 515 viene la dedicación del templo. Malaquías, el último de los profetas, reprochó a los sacerdotes su punto de vista y anuncia un nuevo orden mesiánico. Es decir, con el profeta Malaquías ya se va a ir intensificando la idea de un Mesías futuro, que venga a poner orden, porque hasta ese momento del profeta Malaquías el pueblo no entiende. Con Alejandro Magno, dice, tiene fin la época asiro-babilónica, conquistando Siria por allá en el 333. Pero esto ya pertenece a otra parte de la historia del pueblo de Israel. Bueno, pues hasta aquí le dejamos en esta materia de historia de la salvación. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier problema, pues hay que hacérmelo llegar a través del WhatsApp o a través también del mismo internet. Lo que nos dice José Prado Flores en su libro de Historia de la Salvación, dice aquí a manera de síntesis: el pueblo de Israel perdió su unión con Yahvé, por ello se desintegró interiormente. Fíjense bien lo que dice: el pueblo de Israel perdió su unión con Yahvé, por ello se desintegró interiormente. En el pecado estaba implícita su penitencia. Ese es otro dicho que tenemos. Dice: de ninguna manera podemos considerar esta división como un castigo de Dios, sino más bien la lógica consecuencia de una ley de la historia. ¿Cuál es esa ley de la historia? Quien se aparta de Yahvé pierde su unidad interna, se aleja también de sus hermanos y se desintegra en su persona. Repito, esta división no tenemos que verla como un castigo de Dios, sino más bien la lógica consecuencia de una ley de la historia. ¿Cuál es esa ley de la historia? Quien se aparta de Yahvé pierde su unidad interna, se aleja también de sus hermanos y se desintegra en su persona. No es sino la repetición del drama del paraíso. Lo que nosotros estamos viviendo, pues, son secuelas de ese mismo pecado original que estudiamos por allá en Génesis capítulo 3. Una sinrazón o una cerrazón, diría yo, de parte del ser humano de ir contra la voluntad de Dios y hacer su voluntad humana, a sabiendas que esta voluntad no nos va a llevar a un buen fin, ni vamos a tener buen término. Esa es la sociedad que estamos viviendo el día de hoy.
por el simple hecho de negarnos, de ajustarnos a la voluntad de Dios, que lo único que quiere es que tengamos una sociedad más justa, más humana, más sociable. Bueno, pues muchas gracias por su atención y vamos a continuar con la clase del Evangelio de San Mateo. Cuídense mucho, Dios los bendiga y repito, cualquier duda, cualquier comentario a través del chat o a través del mismo canal de YouTube. Gracias.